En el capítulo 22 del Génesis, del 1 en adelante, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, Dios le da a Abraham ya en su vejez y a Sara un hijo, Isaac. Pero más adelante, Dios le pide a su hijo como sacrificio. Y dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto. Es algo que a veces no podemos comprender en nuestro pensar humano, en nuestro razonamiento humano. Es que Dios estaba probando a Abraham. Y era muy difícil que Abraham pueda tener otro hijo ya, porque era de edad muy avanzada él, tanto como Sara, su esposa. Pero más adelante podemos ver que Abraham obedientemente no rehusó a su hijo. La palabra dice en el versículo 13: y Abraham se levantó muy de mañana y enardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Quiere decir que Abraham obedeció. Y esa es una de las claves muy importantes entender cuando Dios nos habla a través de su palabra. Abraham fue obediente al punto que él lleva a su hijo al lugar indicado que Dios le había establecido, le había señalado, que era el monte Moriab. Pero podemos pensar por qué Dios habría de pedirle algo así, ese sacrificio, su hijo que tenía él con Sara, su esposa. Y esto tenemos que relacionarnos con el sacrificio de Cristo, porque esto es importantísimo para todos aquellos que aún no tienen este conocimiento de la palabra que Dios está permitiendo para poder ser alcanzados muchas personas. Que este sacrificio sería relacionado con el sacrificio en la cruz que Jesucristo realizó. Un sacrificio vivo por el cual Él fue a la cruz a morir por toda la humanidad. Y eso fue la voluntad del Padre. No había otra manera de que el hombre pudiera tener acceso a Dios. No había cómo. Y este acto de obediencia representa el acto que Jesucristo hizo en la cruz. El acto de obediencia. El acto por el cual muchas naciones serían bendecidas a través de su sacrificio. Y esa era la bendición que Dios estaba prometiendo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, pero en el sacrificio de Jesucristo, de su Hijo, Jesús en la cruz. Entonces no hay cómo poder no entender que el sacrificio de Cristo en la cruz nos acerca a Dios, lo acerca a usted a Dios. No son meramente conversaciones o ideas o pensamientos religiosos, sino que es una verdad. Jesucristo vino en materia humana, en cuerpo humano, para poder morir por usted y por mí en la cruz. Entonces la obediencia es una de las cosas que Dios valora mucho, porque Él no fuerza a nadie a nada. Ni usted ni lo va a forzar a usted a tener conocimiento de la palabra, ni a mí tampoco. Es por propia voluntad que el ser humano tiene que conocer la palabra, porque Dios no quiere que seamos ignorantes. Porque hoy en día hay todo tipo de sistema, todo tipo de mecanismo, de herramienta,
para poder utilizar y conocer la palabra. En nuestro celular es fácil poder encontrar los versos, poder encontrar los capítulos y muchas cosas más para poder tener un conocimiento de la palabra. Entonces la humanidad no tiene cómo justificarse delante de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo anda así? Parece que de espaldas a Dios. Y va en un sentido opuesto. No en una dirección correcta, guiada por Dios. Entonces vemos cómo muchas naciones legalizan drogas, legalizan abortos, leyes de consumo de drogas, leyes de aborto y leyes de pecado sexual. Recuerdo muy bien que nos habían invitado a una reunión en un país muy cercano, un país vecino, aquí. Entonces, llegando al aeropuerto, bueno, nos estaban esperando. Eso fue hace unos 2 años atrás. Recuerdo muy bien. Llegando al aeropuerto, nos estaban esperando, nos recibieron, nos dieron la bienvenida. Era una reunión muy importante que se daba en esa nación. Y llegamos. Y en el momento en el trayecto, ya para dirigirnos al hotel, en el trayecto, y recuerdo muy bien, y veía jóvenes, era una avenida principal, y veía jóvenes que estaban así como recostados en el piso, y me llamó mucho la atención, y como un grupo de 3 o 4 o 5 personas, y no se le veía muy bien su aspecto, bastante delgados, bastante descuidados, y estaban consumiendo drogas. Se notaba que estaban consumiendo drogas. Pues yo también pregunté a las personas y ese grupo que hace ahí, ¿no? Me dijo, la ley de consumo de drogas ha sido legalizada en este país hace muchos años ya atrás. Entonces a mí me sorprendió, porque en plena vía principal que conectaba el aeropuerto nosotros estábamos dirigiéndose al hotel, yo vi una cosa alarmante. Y no solamente eso, más allá vi a un grupo de jovencitas. Y también me llamó la atención. Entonces estas jovencitas oscilaban entre 23, 25 años, muy jóvenes, pero todas vestidas de un color así que llamaba la atención, un color oscuro. Y entonces yo pregunté, ¿y estas jovencitas quiénes son? Me dijo, esas jovencitas, las que tú estás viendo ahí, son las que están a favor del aborto. Y me sorprendió totalmente. Entonces vemos cómo estas cosas son reales. Cómo el consumo de droga hoy día es real en muchas naciones. Como esa también que yo vi eso de cerca. Entonces hay una autodestrucción. El ser humano se está autodestruyendo. Dios no lo creó al ser humano para ese fin, para que se autodestruya a sí mismo. Dios lo creó para que pueda convivir con Él de una manera armoniosa. Pero estas leyes, que son establecidas en muchas naciones por muchos gobernadores, personas que se dedican a este trabajo sistemático de simplemente traer estas leyes que aborrecen la naturaleza de Dios, que quieren dar una vida de placer al ser humano en la tierra, pensando que el ser humano va a vivir eternamente, y eso es mentira. Entonces el ser humano adopta estas leyes, se enlaza a esta manera de vivir. Eso se llama una rebelión, una afrenta contra Dios. Entonces el enemigo también está llevando a cabo su plan diabólico de destruir la sociedad, de destruir la familia, de destruir los jóvenes. Y muchos jóvenes a diario mueren por sobredosis de drogas. Muchos jóvenes hoy en día están tomando medicamentos porque han sido infectados con el virus de HIV. Muchos jóvenes son dependientes de consumo de drogas, cada vez más drogas más fuertes. ¿A qué se debe todo esto?
el hombre prácticamente se separó de Dios. Pero Dios le da oportunidad a todos los seres humanos para poder conocerle a través de su palabra. Entonces, hay muchos bloqueos en el ser humano por cuestiones de pensamientos. O sea, a medida que el hombre se ha desarrollado en un conocimiento avanzado, llámese en su estudio o en su trabajo, eso lo hace creer a él que para él eso es importante. Se cree autosuficiente, no necesita de Dios. Entonces cada vez más la sociedad se aleja de Dios. Cada vez más el mundo entra en una oscuridad de perversión, una aceleración total de oscuridad en el mundo. Por eso mismo Dios envía a su Hijo para poder reconciliar al hombre con Él, para darle el conocimiento de que Dios es eterno y es primero por sobre todas las cosas. Pero el hombre quiere vivir a su antojo, quiere vivir a su manera. Día tras día, el hombre quiere vivir haciendo todo lo posible para poder agradar su carne, sus propios deseos. Este es el tiempo que Dios está pidiendo a toda la humanidad para volver a Él, para poder reconciliarse con Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Para que el hombre pueda entender que este sacrificio que se dio real, que ese sacrificio de Jesucristo, es para poder traer el hombre hacia Dios. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo lo dice: nadie viene al Padre sino a través de mí. Ese es el único camino que nos conecta a Dios. Y ese es el único camino que el hombre tiene que tomar a manera de decisión propia, de voluntad propia. Dios no lo va a forzar a seguir ese camino, que es Jesucristo. Suscríbete para más reflexiones y comparte este mensaje si Dios ha tocado tu corazón.